¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde serías capaz de llegar por tu familia? ¿Qué harías si las barreras de la sociedad intentaran limitar los sueños de quienes más amas? La historia que estás a punto de escuchar no solo es inspiradora, sino profundamente humana. Es la historia de Carolina, una madre dispuesta a desafiar prejuicios, y de Emilio, un niño extraordinario que nos enseña que el amor incondicional puede superar cualquier obstáculo. Quizás te sientas identificado con su lucha, o tal vez encuentres en ella un espejo de tus propios dilemas. Esta es una historia de superación, justicia y reconciliación, donde cada paso está marcado por sacrificios, resiliencia y pequeñas victorias que transforman vidas. Acompáñanos en este viaje lleno de drama y emoción, donde aprenderemos lecciones de humanidad, enfrentaremos dilemas universales y veremos cómo la esperanza puede construir un futuro mejor para todos. En la casa de Carolina, los días comenzaban siempre con una rutina agitada. Mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el tenue sonido del despertador, trabajaba en una pequeña empresa de contabilidad, pero su mayor prioridad era Emilio, su hijo de 7 años. Emilio, con su manera única de interpretar el mundo, era un niño lleno de sensibilidad. Carolina lo miraba mientras desayunaban juntos, notando cómo sus pequeños gestos reflejaban un universo interior profundo y hermoso. Quizás tú también conoces a alguien con esa chispa especial, que a pesar de todo, encuentra maneras de brillar. Ese día parecía otro día normal, pero algo en la expresión de Emilio al salir de la escuela inquietó a Carolina. Mientras esperaba junto a otros padres, notó miradas furtivas y susurros que, aunque discretos, era como si la presencia de Emilio incomodara a algunos. Un pensamiento que la desgarró al llegar a casa, compartió sus preocupaciones con Alejandro, su esposo. Preguntó mientras preparaba la cena. Alejandro, aunque comprensivo, parecía desconcertado, como si no supiera que Carolina sabía que esas miradas no eran nuevas, pero esa tarde le parecieron más intensas, casi como un juicio silencioso. Emilio, ajeno al malestar de su madre, jugaba tranquilamente en la sala, su risa llenando el espacio con una inocencia que contrastaba con las tensiones invisibles del mundo exterior. En ese momento, Carolina se prometió no dejar que esas actitudes afectaran a su hijo. Sin embargo, un pensamiento persistente la atormentaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Emilio? La noche cayó con un silencio pesado en la casa, interrumpido solo por el crujido ocasional de la madera. Carolina se quedó despierta más tiempo del habitual, revisando mentalmente cada interacción del... Sabía que este sería solo el comienzo de algo más grande. La incertidumbre se instaló en su pecho, una mezcla de preocupación y determinación que la acompañaría en los días venideros. Al día siguiente, Carolina se levantó más temprano de lo habitual. Sentía un peso en el pecho que no la dejaba descansar por completo. Mientras preparaba el desayuno, miraba a Emilio con una mezcla de amor y preocupación. Sus manos pequeñas organizaban cuidadosamente las piezas de un rompecabezas en la mesa. Cada movimiento parecía reflejar su meticulosidad y una mente inquieta que no se detenía. Carolina suspiró profundamente, preguntándose cómo protegerlo de un mundo que muchas veces no estaba preparado para entender. En la escuela, la rutina diaria continuaba como siempre. Sin embargo, las miradas y susurros parecían seguir a Carolina como son. Una madre, de pie junto a la puerta, la observó con una expresión que combinaba curiosidad y desaprobación. Esas cosas no se dicen, pero se sienten, pensó Carolina, mientras caminaba rápidamente hacia la... Cuando subió, su mente no dejó de repasar los gestos y los comentarios que no había escuchado, pero que sabía que existían. Por la tarde, Emilio llegó a casa con una hoja arrugada en la mano. Era un dibujo que había hecho en clase. Una familia de 3 figuras, tomadas de la mano, bajo un cielo lleno de colores vibrantes. «Mamá, este eres tú», dijo, señalando a una figura sonriente en el cielo. Carolina sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, emocionada por la forma en que Emilio
percibía el amor en medio de las dificultades. Ese simple gesto le recordó por qué estaba dispuesta a enfrentar cualquier adversidad. Emilio era su mundo, su razón para luchar. Esa noche, Alejandro llegó del taller un poco más tarde. Encontró a Carolina en la sala, sosteniendo el dibujo de Emilio con una expresión distante. «Tenemos que hablar», dijo ella con voz. Alejandro se sentó a su lado y escuchó mientras Carolina describía las miradas y susurros que tanto la atormentaban. Aunque no entendía completamente la intensidad de sus emociones, tomó su mano y le aseguró: «No estás sola en esto». Sus palabras fueron un bálsamo temporal, pero Carolina sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. A medida que avanzaban los días, las inquietudes de Carolina se hicieron más difíciles de ignorar. Una tarde, mientras esperaba a Emilio a la salida de la escuela, escuchó por casualidad a dos madres hablando en voz baja. «Ese niño siempre es un problema en clase. Debería estar en un lugar especial», dijo una de ellas, sin percatarse de que Carolina estaba cerca. Las palabras resonaron como un eco amargo en su... Apretó los labios, tratando de mantener la calma. Pero por dentro, sentía una tormenta. Esa noche, en casa, la tensión era palpable. Emilio, ajeno al tumulto emocional de su madre, estaba concentrado en armar una figura con bloques de construcción. Alejandro, sentado frente al televisor, notó el silencio de Carolina mientras lavaba los platos. «¿Quieres hablar?», preguntó, apagando el televisor y girándose hacia ella. Carolina dejó el plato en el fregadero, se secó las manos y se sentó junto a él. «Hoy escuché algo que no puedo olvidar», dijo, mientras sus ojos buscaban consuelo en los de Alejandro. La conversación se extendió hasta altas horas de la noche. Alejandro sugirió no apresurarse a sacar conclusiones, pero Carolina no podía ignorar lo que sentía. La idea de que Emilio fuera señalado o tratado como un problema era insoportable. «No quiero que crezca pensando que no pertenece, que tiene que adaptarse a un mundo que no está dispuesto a aceptarlo tal como es», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Alejandro asintió, consciente de que el tema no tenía soluciones fáciles. Esa madrugada, mientras la casa estaba en completo silencio, Carolina se sentó frente a su computadora. Buscó información sobre derechos educativos y estrategias de inclusión para niños autistas. Cada artículo que leía fortalecía su convicción. Emilio merecía ser tratado con respeto y dignidad. La primera chispa de una lucha más grande se encendió en su corazón. A partir de ese momento, Carolina supo que tendría que ser la voz que su hijo necesitaba, aunque eso significara enfrentar los prejuicios y desafíos que estaban por venir. El lunes por la mañana, Carolina recibió un mensaje inesperado de la profesora de Emilio, la señora. En tono cordial, le pedía reunirse al final de la jornada escolar para hablar sobre ciertos detalles del comportamiento de Emilio. Aunque trató de mantener la calma, su mente comenzó a llenarse de preguntas. ¿Qué habría sucedido? ¿Estaría Emilio teniendo problemas para adaptarse? Durante todo el día en el trabajo, Carolina se sintió distraída, su preocupación creciendo con cada minuto que pasaba. Cuando llegó a la escuela, fue recibida por la señora Ortiz en una pequeña sala de reunión. La profesora, una mujer de aspecto amable pero con un aire de incomodidad, comenzó a explicar que Emilio tenía dificultades para seguir ciertas actividades grupales y que eso estaba afectando la dinámica de la clase. «Es un niño muy inteligente, pero quizá necesite otro tipo de apoyo, algo que nosotros no podemos ofrecer plenamente», dijo, mientras ajustaba las gafas nerviosa. Carolina sintió un nudo en el estómago. Sus palabras le sonaban más como excusas que como solución. «Entiendo que mi hijo tiene necesidades particulares», respondió Carolina con serenidad, pero confirmó. «Sin embargo, Emilio tiene derecho a una educación inclusiva, y eso incluye que ustedes se capaciten para entender cómo apoyarlo». La profesora asintió lentamente, aunque su mirada reflejaba cierta resistencia. Carolina notó que, detrás de las palabras diplomáticas, había una falta de compromiso real. Este encuentro era solo el inicio de una batalla que sabía que tendría que librar por el bienestar de Emilio. Esa noche en casa, Carolina compartió lo ocurrido con Alejandro. Mientras cenaban,
Trató de explicar cómo la escuela parecía estar más enfocada en señalar problemas que en buscar solución. Alejandro, aunque comprensivo, sugirió que quizás sería más fácil buscar otra escuela. Pero Carolina, con determinación en la voz, respondió: no podemos rendirnos tan pronto. Si no hacemos algo aquí, ¿quién garantiza que será diferente en otro lugar? Alejandro la miró en silencio, sabiendo que las palabras de Carolina nacían del amor incondicional que sentía por él. Al día siguiente, Carolina recibió una llamada inesperada de la directora Marisol. En tono cortés pero distante, la directora pidió reunirse con ella para abordar los desafíos que Emilio estaba presentando en la escuela. La elección de palabras encendió una alarma en Carolina, quien llegó a la oficina de la directora sintiendo una mezcla de inquietud y determinación. La sala estaba iluminada por una luz blanca y fría, y la directora, con su postura rígida, dejó claro desde el principio que esta no sería una sencilla. Señora Carolina, entendemos que Emilio es un niño brillante, pero hemos notado que su ritmo de aprendizaje y sus interacciones no son compatibles con la dinámica grupal, comenzó la directora, midiendo cuidadosamente cada palabra. Carolina, sin dejarse intimidar, respondió con firmeza: mi hijo no necesita encajar en un molde. La ley garantiza su derecho a una educación inclusiva, y es responsabilidad de la escuela adaptar sus métodos. La tensión en la sala era palpable, pero Carolina no estaba dispuesta a retroceder. La directora suspiró y, tras un breve silencio, sugirió de manera indirecta que Emilio podría beneficiarse de un entorno especializado. Aunque sus palabras pretendían sonar neutrales, Carolina percibió el mensaje detrás de ellas. La escuela no quería lidiar con las necesidades de su hijo. No voy a permitir que Emilio sea excluido porque ustedes no están dispuestos a hacer su trabajo, respondió Carolina, con la voz quebrada pero llena de determinación. La directora esquivó su mirada, evitando cualquier confrontación directa. Esa tarde, al recoger a Emilio, Carolina se detuvo unos momentos frente a la escuela. Observó a los niños corriendo y riendo en el patio, y pensó en cómo cada uno de ellos merecía sentirse aceptado y valorado. Emilio salió de la clase con su mochila, sonriente, ajeno a las tensiones que rodeaban su educación. Mientras lo abrazaba, Carolina reafirmó su compromiso. Lucharía por él, no solo por su bienestar, sino también para construir un camino más inclusivo para otros niños como él. Al día siguiente, Carolina recibió una llamada inesperada de la directora Marisol. En tono cortés pero distante, la directora pidió reunirse con ella para abordar los desafíos que Emilio estaba presentando en la escuela. La elección de palabras encendió una alarma en Carolina, quien llegó a la oficina de la directora sintiendo una mezcla de inquietud y determinación. La sala estaba iluminada por una luz blanca y fría, y la directora, con su postura rígida, dejó claro desde el principio que esta no sería una conversación sencilla. Señora Carolina, entendemos que Emilio es un niño brillante, pero hemos notado que su ritmo de aprendizaje y sus interacciones no son compatibles con la dinámica grupal, comenzó la directora, midiendo cuidadosamente cada palabra. Carolina, sin dejarse intimidar, respondió con firmeza: mi hijo no necesita encajar en un molde. La ley garantiza su derecho a una educación inclusiva, y es responsabilidad de la escuela adaptar sus métodos. La tensión en la sala era palpable, pero Carolina no estaba dispuesta a retroceder. La directora suspiró y, tras un breve silencio, sugirió de manera indirecta que Emilio podría beneficiarse de un entorno especializado. Aunque sus palabras pretendían sonar neutrales, Carolina percibió el mensaje detrás de ellas. La escuela no quería lidiar con las necesidades de su hijo. No voy a permitir que Emilio sea excluido porque ustedes no están dispuestos a hacer su trabajo, respondió Carolina, con la voz quebrada pero llena de determinación. La directora esquivó su mirada, evitando cualquier confrontación directa. Esa tarde, al recoger a Emilio, Carolina se detuvo unos momentos frente a la escuela. Observó a los niños corriendo y riendo en el patio, y pensó en cómo cada uno de ellos merecía sentirse aceptado y valorado. Emilio salió de la clase con su mochila,
sonriente, ajeno a las tensiones que rodeaban su educación. Mientras lo abrazaba, Carolina reafirmó su compromiso. Lucharía por él, no solo por su bienestar, sino también para construir un camino más inclusivo para otros niños como él. Las cosas parecían calmarse en la escuela, pero solo en la superficie. Carolina pronto comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de algunos padres. Evitaban cruzar palabras con ella, apartaban la mirada cuando se encontraban y, lo más inquietante, Emilio parecía ser excluido de actividades grupales. Aunque él no mencionaba nada, Carolina podía ver cómo su hijo regresaba a casa más callado que de costumbre. Las risas que solían llenar sus tardes ahora eran reemplazadas por silencios que dolían más que cualquier. Una tarde, al revisar el grupo de WhatsApp de los padres, Carolina se encontró con mensajes que la dejaron helada. Algunos niños simplemente no están hechos para este entorno, escribió Rosa, una de las madres más activas en el grupo. Aunque no mencionaba nombres, el contexto era claro. Otros padres añadieron comentarios ambiguos, pero igualmente hirientes. No es justo que los demás tengan que adaptarse, decía otro mensaje. Carolina sintió un nudo en el estómago, pero decidió no responder. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Esa noche, mientras Emilio dormía, Carolina y Alejandro discutieron lo sucedido. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Alejandro, visiblemente molesto. No podemos dejar que esto pase, respondió Carolina, con la voz firme. Pero en el fondo, la duda comenzaba a invadir. ¿Sería mejor buscar una solución más pacífica? ¿O era momento de enfrentarse abiertamente a la discriminación? Cada opción parecía llevar consigo un costo emocional enorme. Alejandro la abrazó en silencio, sabiendo que la decisión final recaería en él. El día siguiente, trajo una confirmación dolorosa. La directora Marisol llamó a Carolina a su oficina y con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, le sugirió que considerara otras opciones educativas para él. Quizás un lugar con más recursos especializados sería lo mejor para él, dijo. Pero Carolina entendió perfectamente el mensaje. No querían a Emilio. Aunque su voz temblaba de indignación, logró responder con calma. Mi hijo tiene derecho a estar aquí tanto como cualquier otro niño. La directora se quedó en silencio, incómoda ante la seguridad de Carolina. Mientras Carolina procesaba la reunión con la directora, los comentarios en el grupo de WhatsApp de los padres se volvían más descarados. Rosa, quien lideraba la conversación, escribió: hay escuelas especiales que serían más adecuadas. Esto no es justo para los demás niños. Algunos padres se unieron al coro, mientras otros, como Miguel, trataron de cambiar el... Todos los niños merecen una oportunidad de aprender y crecer. No olvidemos que hablamos de un niño pequeño, escribió, pero su mensaje fue ignorado o recibió respuestas pasivo-agresivas. Carolina decidió no responder directamente, pero no pudo evitar sentirse acorralada. El apoyo de Miguel era un alivio, aunque insuficiente frente al creciente rechazo. Esa tarde, mientras Emilio jugaba en el patio, Carolina lo observó desde la ventana de la cocina. Su hijo, con su sonrisa sincera y sus movimientos tranquilos, parecía tan ajeno al rechazo que la rodeaba. Sin embargo, Carolina sabía que eventualmente él también lo notaría. Ese pensamiento le rompía el corazón. Durante la cena, Carolina intentó explicar la situación a Alejandro sin alarmar demasiado a Emilio. Pero las emociones eran difíciles de contener. Están tratando de echarnos, pero no lo dirán abiertamente. Todo esto está siendo disfrazado como sugerencias por el bien de Emilio, dijo Carolina, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro escuchó en silencio, su frustración reflejada en su rostro. No sé cómo puedes aguantar esto. Quizás deberíamos empezar a buscar otra escuela, dijo, aunque en su tono había más resignación que convicción. Pero Carolina no estaba lista para rendirse. Esa noche, decidió buscar ayuda. Escribió un correo a una organización que promovía la inclusión educativa, describiendo la situación. Sentía que dar ese paso era un acto de resistencia. Un pequeño intento por encontrar aliados en una lucha que cada vez se volvía más solitaria. Mientras pulsaba enviar, algo dentro de ella cambió. Estaba cansada de ser tratada como si ella y su hijo fueran un problema.
Emilio merecía ser defendido, y ella estaba decidida a hacerlo, sin importar lo que... Al día siguiente, Carolina llegó a la escuela con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía el peso de la situación. En el grupo de WhatsApp, las indirectas se habían transformado en comentarios abiertamente discriminatorios. Tal vez si no se quejara tanto, las cosas serían más fáciles para todos. Escribió Rosa, asegurándose de dirigir el mensaje hacia Carolina sin mencionar. Miguel, siempre dispuesto a mediar, respondió: no es justo culpar a una madre por defender a su hijo, pero su mensaje fue rápidamente enterrado bajo una oleada de respuestas negativas. Carolina decidió enfrentarse a Rosa directamente. Esa tarde, en la salida de la escuela, la encontró hablando con otras madres. «Disculpa, Rosa, ¿podemos hablar un momento?», preguntó Carolina, su tono amable pero firme. Rosa, visiblemente incómoda, aceptó con una sonrisa tensa. Carolina no perdió tiempo. «He leído tus comentarios en el grupo. Quiero que sepas que no pienso tolerar ningún tipo de discriminación hacia mi hijo. Emilio tiene tanto derecho a estar aquí como cualquier otro». Las palabras de Carolina resonaron con una claridad que hizo que Rosa evitara su mirada. Esa noche, Carolina reflexionó sobre la conversación. Había sido un pequeño paso, pero sentía que era necesario. Sin embargo, sabía que esto no terminaría. Los murmullos y las miradas continuaban, y la dirección de la escuela no parecía estar dispuesta a actuar en defensa de Emilio. Alejandro intentó calmarla, recordándole que no estaba sola en él. «Estamos juntos en esto, Caro. Emilio necesita saber que siempre estaremos de su lado. Pase lo que pase», dijo, mientras la abrazaba con fuerza. Antes de dormir, Carolina volvió a revisar su correo. Había recibido una respuesta de la Organización de Inclusión Educativa. El mensaje estaba lleno de empatía y ofrecía recursos para enfrentar la situación, incluyendo asesoramiento legal si fuera necesario. Por primera vez en días, Carolina sintió una chispa de esperanza. Mientras apagaba las luces, pensó en cómo transformar toda esta experiencia en una lección de humanidad, no solo para Emilio, sino para todos los involucrados. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también que el amor incondicional la guiaría en cada paso del camino. Carolina despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y decisión. Las palabras que había leído en el grupo de padres seguían resonando en su mente, pero más que enojo, sentía una profunda tristeza. ¿Cómo podían las personas ser tan insensibles frente a un niño como Emilio? Mientras preparaba el desayuno, observó a su hijo concentrado en sus dibujos. «Él no merece esto», pensó, y supo que había llegado el momento de hacer algo más. Esa tarde, después de recoger a Emilio de la escuela, Carolina tomó una decisión que cambiaría todo. Abrió su cuenta de redes sociales y comenzó a escribir. «Como madre de un niño autista, me duele profundamente ver cómo la falta de empatía y comprensión afecta no solo a mi hijo, sino a tantas otras familias. Emilio es un niño brillante, sensible y lleno de amor, pero enfrenta barreras que no deberían existir. Hoy quiero alzar mi voz para pedir inclusión, respeto y un cambio en la manera en que tratamos a los más vulnerables». Las palabras fluían con honestidad y un dolor que no podía ocultar. Publicó su mensaje y en cuestión de horas comenzó a recibir reacciones. Algunos comentarios eran de apoyo incondicional, madres que habían pasado por situaciones similares, amigos y conocidos que ofrecían palabras de aliento. Sin embargo, también llegaron críticas. «Esto no es la manera de resolver problemas», escribió un usuario, mientras otro agregó: «Hacer esto público solo perjudica a los demás niños». Carolina respiró hondo al leerlos, pero no se dejó intimidar. Sabía que no todos entenderían su lucha, pero su propósito era más grande que cualquier crítica. Esa noche, Alejandro llegó a casa y encontró a Carolina mirando la pantalla de su teléfono. «¿Qué pasó?», preguntó al notar la intensidad en su expresión. Carolina le mostró la publicación y los comentarios. Alejandro frunció el ceño, pero después de un momento asintió. «Estoy contigo en esto, Caro. Si ellos no quieren escuchar en privado, entonces tendrán que escuchar en público», dijo con un tono decidido.
Por primera vez en días, Carolina sintió que no estaba sola en su lucha, y eso le dio fuerzas para enfrentar lo que venía. Al día siguiente, la publicación de Carolina comenzó a circular por el barrio. Las redes sociales amplificaron su voz más de lo que ella esperaba. Entre los mensajes de apoyo, también surgieron reacciones inesperadas. En el grupo de WhatsApp de los padres, el ambiente era tenso. Rosa, ofendida por sentirse indirectamente señalada, escribió: "Hacer esto público no es justo para quienes solo queremos lo mejor para nuestros hijos. Hay maneras más adecuadas de resolver estos problemas". Otros padres se unieron al debate, unos defendiendo a Carolina y otros cuestionando su decisión. En el trabajo, Carolina también empezó a notar cambios. Su jefe, don Jorge, la llamó a su oficina para conversar. "Carolina, he visto lo que publicaste. Entiendo que estás pasando por una situación difícil, pero recuerda que nuestra empresa tiene una imagen que cuidar", le dijo con una sonrisa que intentaba ser comprensiva, pero que no ocultaba la advertencia implícita. Carolina sintió una mezcla de rabia y decepción. ¿Cuidar la imagen significa ignorar la discriminación?, pensó, pero decidió no responder. Sabía que esta lucha la colocaba en una posición vulnerable, pero también que no podía dar marcha atrás. Esa tarde, mientras revisaba los comentarios en su publicación, un mensaje llamó su atención. Era de una periodista local, Camila, que había leído su historia y quería entrevistarla para un reportaje sobre inclusión educativa. Carolina sintió una mezcla de emoción y temor. Alejandro, al escuchar la noticia, compartió su preocupación. "Esto podría exponernos aún más, Caro. ¿Estás segura de que es lo mejor?", preguntó. Carolina lo miró con seriedad. "No sé si es lo mejor, pero es necesario. No puedo quedarme callada mientras Emilio sufre". Esa noche, mientras Emilio dormía, Carolina y Alejandro discutieron los pros y los contras de aceptar la entrevista. Sabían que el riesgo era alto, pero también entendían que esta era una oportunidad para amplificar su mensaje y visibilizar una realidad que muchos preferían ignorar. Finalmente, Carolina tomó una decisión. "Lo haré, no solo por Emilio, sino por todas las madres que están pasando por lo mismo y no se atreven a hablar", dijo con determinación. Alejandro la abrazó, sabiendo que la lucha recién comenzaba. La mañana de la entrevista, Carolina se sentía nerviosa pero decidida. Se reunió con Camila, la periodista, en un pequeño café del barrio. Camila, una mujer de mirada empática, comenzó con preguntas suaves sobre su vida cotidiana y la relación con Emilio. Poco a poco, la conversación se tornó más profunda. "¿Qué fue lo que te llevó a publicar ese mensaje en las redes?", preguntó Camila. Carolina respiró hondo antes de responder. "Fue el cansancio, pero también la esperanza. Estoy cansada de que mi hijo sea tratado como un problema, pero espero que al compartir nuestra historia pueda inspirar un..." La entrevista duró más de una hora. Carolina habló sobre las miradas de los padres en la escuela, los comentarios hirientes en el grupo de WhatsApp y las reuniones con una dirección escolar que parecía más interesada en evitar conflictos que en promover la inclusión. Camila escuchaba atentamente, tomando notas y asintiendo de vez en cuando. "Esta no es solo tu historia, Carolina. Es la historia de muchas familias que enfrentan las mismas barreras. Gracias por compartirla", dijo al terminar. Cuando el reportaje salió publicado, la reacción fue inmediata. Muchos vecinos del barrio comenzaron a comentar sobre el caso, algunos expresando apoyo y otros mostrando una postura crítica. Entre los comentarios destacaban mensajes como: "Es hora de que la escuela cambie y todos los niños merecen respeto". Sin embargo, también había quienes acusaban a Carolina de buscar atención. "No deberías exponer a tu hijo de esta manera", escribió alguien, mientras otro añadía: "Esto solo divide más a la comunidad". A pesar de las críticas, Carolina sintió que había hecho lo correcto. Esa noche, mientras cenaban en familia, Emilio, con su voz suave y su mirada brillante, le dijo: "Mamá, hoy dibujé algo bonito en la escuela". Carolina le devolvió una sonrisa cálida, sintiendo que su lucha no era en vano. Miró a Alejandro, quien asintió en silencio,
transmitiéndole el apoyo que necesitaba. Aunque el camino era difícil, cada pequeño paso les acercaba a un futuro más justo para Emil. Los días posteriores al reportaje fueron un torbellino de emociones para Carolina. Aunque había recibido mensajes de apoyo de algunas madres y vecinos, las tensiones en el trabajo comenzaron a hacerse evidentes. Don Jorge, su jefe, adoptó un tono más distante en sus interacciones, y algunos compañeros evitaban mencionarle el tema del reportaje. Sin embargo, Carolina trataba de mantenerse firme, convencida de que estaba haciendo lo correcto. Una mañana, don Jorge la llamó a su oficina. El ambiente estaba cargado de formalidad. Carolina, lamento mucho tener que decir esto, pero hemos recibido comentarios de algunos clientes preocupados por la atención que está recibiendo tu situación personal. No queremos problemas que puedan afectar la imagen de la empresa, dijo, evitando su mirada. Carolina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus... ¿Me está despidiendo por defender los derechos de mi hijo?, preguntó, su voz temblando entre la indignación y la incredulidad. Don Jorge trató de disfrazar la decisión con palabras diplomáticas. No se trata de eso, Carolina. Es una cuestión de compatibilidad de valores y de mantener la armonía en el ambiente laboral. Pero Carolina sabía la verdad. Esto no era más que una excusa para deshacerse de ella. Salió de la oficina con la cabeza en alto, a pesar del dolor que sentía en el pecho. Sabía que esto era una injusticia, pero también entendía que su dignidad no tenía precio. Esa noche, en casa, Alejandro encontró a Carolina sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos y los hombros caídos. ¿Qué pasó?, preguntó, alarmado. Carolina le contó lo ocurrido, y Alejandro apretó los puños, furioso por la forma en que la habían tratado. Esto no puede quedarse así, Caro. Tenemos que hacer algo, dijo. Pero Carolina permaneció en silencio por un momento. Aunque la tristeza era profunda, una chispa de determinación comenzaba a surgir en ella. Esta batalla apenas comenzaba. El ambiente en casa era tenso tras la inesperada pérdida del empleo de Carolina. Aunque Alejandro trataba de animarla, las preocupaciones económicas empezaron a ocupar un lugar central en sus conversaciones. Podemos apretarnos un poco, pero lo superaremos, le dijo, mientras revisaban las cuentas en la mesa del comedor. Carolina, sin embargo, estaba menos preocupada por el dinero y más por el mensaje que esta situación envía. No puedo dejar que piensen que está bien callarnos, Alejandro. Si no hacemos algo, esto seguirá pasando, respondió con un tono firme. Carolina pasó horas revisando los correos y mensajes de apoyo que había recibido tras el reportaje. Entre ellos, encontró uno de una abogada amiga de una organización de derechos laborales, quien se ofrecía a orientarla en caso de que quisiera tomar medidas legales. Después de una breve reflexión, Carolina decidió contactarla. Esa misma tarde, tuvo una llamada que le devolvió algo de esperanza. Carolina, lo que te han hecho es claramente injusto. Tenemos opciones, y con pruebas, podemos construir un caso sólido, le aseguró la abogada. Mientras tanto, Emilio comenzó a notar los cambios en el ambiente familiar. Una noche, mientras jugaba con sus bloques en la sala, se acercó a Carolina con una pregunta que la dejó sin palabras. «Mamá, ¿estás triste por mí?», dijo con sus ojos llenos de preocupación. Carolina lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo sus propias emociones amenazaban con desbordarse. «No, cariño, estoy triste porque hay personas que no entienden lo especial que eres. Pero no te preocupes, mamá siempre va a estar aquí para ti», respondió, tratando de mantener la compostura. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Carolina permaneció despierta, revisando mentalmente cada detalle de los últimos días. Cada vez estaba más convencida de que debía actuar, no solo por ella, sino por Emilio y por todas las madres que enfrentaban las mismas luchas en silencio. Encendió la computadora y comenzó a escribir un correo a su abogada, detallando los eventos que habían llevado a su despido. Aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que dar este paso era necesario para recuperar su dignidad y defender a su familia. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites y reuniones con la abogada. Carolina se sintió fortalecida al escuchar cómo el caso avanzaba. Tu despido no solo fue injusto, sino también discriminatorio. Podemos demostrarlo,
le dijo la abogada, mostrándole un borrador de la denuncia que presentaría ante las autoridades laborales. Aunque la idea de enfrentarse a su antiguo empleador la llenaba de incertidumbre, también sentía que esto era una oportunidad para establecer un precedente importante. Mientras tanto, las tensiones en el barrio no hicieron más que aumentar. Algunos vecinos murmuraban sobre la controversia que Carolina había creado, mientras que otros la apoyaban en silencio. En la escuela, Emilio seguía enfrentando un ambiente hostil, pero gracias a pequeños avances en casa, parecía más resiliente. Una tarde, mientras pintaban juntos en la mesa del comedor, Emilio dijo algo que hizo que Carolina se detuviera. «Mamá, creo que mi dibujo es muy fuerte». «Como tú», dijo. Alejandro, por su parte, también luchaba con su propia frustración. Ver a Carolina enfrentarse a tantos obstáculos lo hacía sentirse impotente, pero sabía que su papel era ser un pilar de apoyo. «Sé que no puedo resolver todo, pero quiero que sepas que estoy aquí, contigo, en cada paso», le dijo una noche, mientras tomaban café en la cocina. Carolina lo miró con gratitud, sabiendo que, aunque la carga era pesada, no la llevaba sola. Esa misma semana, Carolina recibió un llamado de la periodista Camila. «Quiero hacer un seguimiento de tu historia. Sé que estás enfrentando desafíos en el trabajo y en la escuela, y creo que es importante visibilizar lo que está pasando», le propuso. Aunque la idea de volver a exponerse públicamente la inquietaba, Carolina entendió que cada vez que contaba su historia, fortalecía su causa. Sabía que la lucha era más grande que ella misma, y su voz podría inspirar a otras personas a no rendirse. La noticia de la dimisión de Carolina se propagó rápidamente por el barrio. Aunque muchos la veían como una madre valiente que luchaba por los derechos de su hijo, otros murmuraban sobre cómo había llevado las cosas demasiado lejos. Los comentarios en redes sociales reflejaban la división de opiniones. «Es admirable que defienda a su hijo», escribió una vecina, mientras otro respondía: «Esto solo trae problemas a todos». Carolina, aunque dolida por las críticas, decidió enfocarse en quienes mostraban su apoyo. La periodista Camila, fiel a su promesa, publicó un nuevo artículo en un medio local bajo el título «Una madre que no se rinde». Relató cómo Carolina enfrentaba el rechazo social y laboral por alzar la voz en favor de su hijo. La historia despertó empatía en muchas personas, quienes comenzaron a enviar mensajes de ánimo y solidaridad. Incluso algunos padres de la escuela, que hasta entonces habían permanecido neutrales, se acercaron para ofrecer su apoyo. Miguel, el padre que siempre defendió a Emilio, organizó una reunión con otros padres para hablar sobre inclusión y respeto. Sin embargo, la atención mediática también trajo nuevas tensiones. Emilio comenzó a percibir el estrés en casa y en la escuela. Una tarde, al regresar, Carolina lo encontró escondido detrás del sofá, cubriéndose los oídos. «No quiero ir más a la escuela, mamá», dijo con lágrimas en los ojos. Carolina lo abrazó con fuerza, tratando de contener las suyas. Sabía que la presión estaba afectando a Emilio, y eso hacía que las decisiones fueran aún más difíciles. Esa noche, Alejandro sugirió que buscaran ayuda profesional para Emilio. «Tal vez un terapeuta pueda ayudarlo a manejar todo esto». Carolina estuvo de acuerdo, reconociendo que era necesario proteger la salud emocional de su hijo mientras continuaban la lucha. También contactaron a una psicóloga infantil, quien ofreció trabajar con Emilio para fortalecer su autoestima y manejar la ansiedad. Aunque esto no resolvía los problemas inmediatos, les dio una sensación de avance y cuidado en medio de la tormenta. La repercusión de la historia de Carolina alcanzó niveles inesperados cuando un canal de televisión local solicitó entrevistarla. Aunque inicialmente dudó, Alejandro la animó. «Es una oportunidad para que más personas entiendan lo que está pasando, Caro. Tal vez podamos encontrar más apoyo», le dijo, mientras sujetaba su mano con terror. Carolina aceptó, consciente de que este paso podría abrir nuevas puertas, pero también exponerla a más crítica. La entrevista fue transmitida un jueves por la noche. Sentada frente a las cámaras, Carolina habló con sinceridad sobre los desafíos que enfrentaba Emilio en la escuela y las injusticias que había vivido desde su despertar. «No estoy haciendo esto por atención.
Estoy haciendo esto porque Emilio, y todos los niños como él, merecen un lugar donde se sientan seguros y valorados, dijo con la voz cargada de emoción. Las palabras resonaron profundamente en la audiencia, y al día siguiente, recibió una avalancha de mensajes de apoyo de personas que se identificaban con su lucha. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. En el grupo de WhatsApp de los padres, Rosa y otros continuaron sus ataques velados. Es una lástima que prefiera buscar protagonismo en lugar de resolver las cosas de manera privada, escribió Rosa, desatando una conversación. Miguel, como siempre, salió en defensa de Carolina. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Todos deberíamos aprender de su valentía en lugar de criticar. Aunque sus palabras generaron silencio en el grupo, Carolina sabía que la división en la comunidad era cada vez más evidente. Mientras tanto, Emilio comenzaba a mostrar signos de mejora gracias a las sesiones con la psicóloga infantil. Una tarde, mientras dibujaba en la sala, miró a su madre y le dijo: «Hoy en la escuela jugué con un amigo nuevo. Me ayudó a construir una torre». Carolina sintió que su corazón se llenaba de alivio y esperanza. Aunque sabía que el camino seguía siendo difícil, momentos como ese le recordaban que cada pequeño avance valía la pena. A medida que la historia de Carolina seguía ganando atención, la tensión en la escuela alcanzó su punto más alto. La directora Marisol convocó una reunión de emergencia con los padres, justificándola como un espacio para resolver inquietudes. Carolina asistió, acompañada por Miguel, quien se había convertido en uno de sus mayores aliados. Durante la reunión, algunos padres insistieron en que la atención mediática estaba dañando la imagen de la escuela. Otros, sin embargo, apoyaron la idea de promover un cambio hacia una educación más inclusiva. «Esto no se trata de dañar a nadie», dijo Carolina durante la reunión, su voz firme pero seria. «Se trata de garantizar que todos los niños, no solo mi hijo, tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer en un ambiente respetuoso. Si eso requiere que algunos se sientan incómodos, entonces es hora de que reflexionen sobre por qué». Sus palabras generaron murmullos en la sala, pero también despertaron miradas de aprobación entre algunos asistentes. Esa misma semana, Carolina recibió una invitación de una radio comunitaria para hablar sobre la importancia de la inclusión escolar. Aunque la idea de exponerse nuevamente la hacía dudar, recordó las palabras de Emilio sobre su torre de bloques y cómo pequeños gestos podían significar grandes avances. En la entrevista, compartió cómo la lucha por los derechos de Emilio había transformado su vida y la de su familia. «No ha sido fácil, pero cada paso que damos es una señal para mi hijo de que siempre vale la pena defender lo que es justo», dijo al concluir. Mientras tanto, Emilio continuaba progresando en sus sesiones con la psicóloga y poco a poco ganaba más confianza en él. Una tarde, mientras caminaban hacia casa, tomó la mano de Carolina y dijo: «Hoy aprendí que puedo hacer cosas grandes como mi torre». Carolina se detuvo, lo abrazó y susurró: «Siempre puedes, hijo. Siempre». En ese momento, sintió que, a pesar de los obstáculos, estaban avanzando juntos hacia un futuro mejor, paso a paso, ladrillo a ladrillo. Carolina entró en la oficina del abogado Ramírez con una mezcla de ansiedad y determinación. Era un hombre de mirada aguda y voz tranquila, especializado en casos de derechos laborales y discriminación. «Gracias por venir, señora Carolina. Su caso no es solo una oportunidad para reparar una injusticia, sino también para establecer un precedente importante», le dijo, mientras abría una carpeta llena de documentos. Carolina asintió, sintiendo cómo sus manos temblaban levemente, pero su corazón estaba decidido. El abogado explicó los pasos iniciales del proceso. «Necesitamos recopilar pruebas claras, correos, mensajes de texto, cualquier documento que evidencie discriminación. Además, sería ideal contar con testimonios de apoyo, ya sea de compañeros de trabajo o padres de la escuela». Carolina recordó los comentarios de don Jorge y de algunos padres en el grupo de WhatsApp y supo que tenía suficiente para construir un caso sólido. Aunque el camino se veía largo, estaba lista para enfrentarlo. Mientras tanto, Miguel, el padre aliado, tomó la iniciativa de reunir un grupo de apoyo en la escuela. «No podemos quedarnos callados mientras suceden estas cosas. Si no luchamos ahora, ¿cuándo lo haremos?»,
les dijo a otras madres y padres que compartían su visión de una educación inclusiva. Poco a poco, el grupo comenzó a ganar fuerza, incluso logrando redactar un manifiesto que exigía a la escuela implementar políticas de inclusión y capacitación para sus docentes. Esa tarde, Carolina se reunió con Miguel y otros padres del grupo. Sentados alrededor de una mesa en la cafetería del barrio, discutieron estrategias para hacer que sus voces fueran escuchadas. «Esto no es solo por Emilio», dijo Carolina, mirando a cada uno de ellos. «Es por todos los niños que merecen un espacio donde se sientan valorados». Las palabras de Carolina resonaron profundamente entre los presentes, reforzando su compromiso con la causa. Sabían que su esfuerzo no sería inmediato, pero cada paso era una semilla de cambio. Carolina pasó los días siguientes, organizando toda la evidencia que el abogado Ramírez le había solicitado. Revisó correos antiguos de don Jorge, donde usaba frases ambiguas como evitar problemas con la imagen de la empresa. También recopiló capturas de pantalla de los mensajes en el grupo de WhatsApp de los padres, especialmente los más hirientes de Rosa y otros. Cada archivo era un recordatorio de los momentos difíciles, pero también una motivación para seguir adelante. Mientras tanto, Emilio empezaba a notar la intensidad del ambiente en casa. Una tarde, mientras Carolina organizaba papeles, él se acercó con su cuaderno de dibujos y le mostró una ilustración. Un castillo hecho de ladrillos de color. «Mamá, este castillo es para nosotros, para que estemos seguros», dijo con una sonrisa tímida. Carolina sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. «Gracias, mi amor. Este castillo es perfecto, porque lo construimos juntos», respondió, abrazándolo con fuerza. El grupo de apoyo liderado por Miguel también ganó. Lograron reunir más de 100 firmas para un petitorio que exigía cambios en la escuela, incluyendo la capacitación de los docentes y la implementación de protocolos claros contra la discriminación. «No es solo un papel. Es nuestra voz unida diciendo que esto debe cambiar», dijo Miguel en una reunión, mientras sostenía el documento. El petitorio estaba listo para ser entregado a la dirección, y los padres esperaban que fuera el inicio de un diálogo. Carolina, al enterarse de las acciones del grupo, sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Esa noche, mientras revisaba las notas del abogado, Alejandro se sentó a su... «Estás moviendo montañas, Caro. Lo que estás haciendo no solo es por Emilio, sino por muchas familias que ni siquiera conoces», le dijo, apretando su mano con fuerza. Carolina lo miró y respondió: «No lo hago sola, lo hacemos juntos, como familia. Y eso es lo que nos da fuerza». Finalmente, llegó el día en que Carolina y el abogado Ramírez presentaron la denuncia formal. En el tribunal, mientras esperaban para registrar los documentos, Carolina sintió una mezcla de nerviosismo y... «Este es solo el primer paso, pero es el más importante», le dijo Ramírez con una sonrisa tranquilizada. Carolina asintió, recordándose a sí misma que cada acción que tomaba era un acto de amor y justicia para Emilio y muchas otras familias. En paralelo, el petitorio liderado por Miguel y el grupo de apoyo fue entregado a la dirección de la escuela. Aunque la directora Marisol recibió el documento con evidente incomodidad, no pudo ignorar la fuerza del movimiento que estaba tomando forma. «Agradecemos sus preocupaciones y las revisaremos cuidadosamente», dijo en un tono mecánico. Sin embargo, para Miguel y los demás padres, este pequeño reconocimiento fue un primer logro. Esa misma semana, la noticia del proceso judicial de Carolina se filtró en las redes sociales y algunos medios locales. Los comentarios se dividieron, como era de esperar. Algunos la elogiaban por su valentía, mientras otros cuestionaban sus motivos. «Esto no es solo por mi hijo. Es por todos los que enfrentan barreras que no deberían existir», respondió Carolina en una entrevista para un blog. Sus palabras resonaron con fuerza, inspirando a otros padres a compartir sus propias historias de lucha por la inclusión. Mientras tanto, Emilio seguía progresando en casa y en la escuela. Una tarde, mientras jugaba con sus bloques, miró a su madre y dijo: «Mamá, creo que mi castillo está más fuerte ahora». Carolina lo observó y sintió como el peso de sus preocupaciones se aligeraba. «Es porque tú lo construiste con mucho amor
Emilio respondió con una sonrisa. En ese momento, supo que, a pesar de las adversidades, estaban construyendo un futuro más sólido y lleno de esperanza. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando la escuela recibió la notificación oficial del proceso judicial. La directora Marisol, visiblemente molesta, organizó una reunión con los maestros para discutir cómo manejar la situación. Aunque su tono pretendía ser profesional, no ocultaba su frustración. «Esto no es más que un ataque personal disfrazado de reclamo legítimo», dijo, tratando de alinear al equipo docente en su... Sin embargo, algunos profesores, especialmente la señora Ortiz, empezaron a cuestionar si estaban realmente cumpliendo con su responsabilidad como educador. Mientras tanto, los padres opuestos a Carolina intensificaron su hostilidad. Rosa, quien había liderado los comentarios discriminatorios en el grupo de WhatsApp, comenzó a difundir rumores más agresivos. «Está usando a su hijo para llamar la atención», decía en conversaciones privadas, que rápidamente se convertían en murmullos por los pasillos de la escuela. Miguel, quien seguía siendo un pilar de apoyo, enfrentó a Rosa en público. «Tus palabras no solo hieren a Emilio, hieren a todos los niños que necesitan apoyo. Eso es lo que quieres enseñar a tus hijos», le dijo, dejando a Rosa sin respuesta. En casa, las cosas no eran fáciles para Carolina y Alejandro. Las tensiones externas estaban empezando a afectar el ambiente familiar. Emilio, aunque resiliente, tenía momentos de crisis en los que rompía a llorar sin razón aparente. «Quiero que todos estén contentos, mamá», dijo una noche, abrazando a Carolina mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Carolina sintió que su corazón se rompía, pero trató de consolar. «Todo estará bien, cariño. A veces, las cosas difíciles nos ayudan a ser más fuertes», le respondió con una voz suave, pero firme. A pesar de todo, la familia encontraba pequeños momentos de alivio. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a Emilio a armar un avión de madera, Carolina los observó desde la puerta de la cocina. Ese simple instante de risa y conexión le recordó que, aunque el camino era difícil, no estaban solos. Estaban unidos, y eso era lo que les daba fuerza para enfrentar cada... La noticia del proceso judicial contra la escuela y la empresa de don Jorge comenzó a atraer más atención de los medios. Un periódico local publicó un artículo titulado «La lucha de una madre por la inclusión», que detallaba las dificultades que Carolina había enfrentado y la valentía con la que había defendido los derechos de Emilio. Aunque el reportaje despertó apoyo entre algunos vecinos, también intensificó las críticas de quienes creían que era mejor no agitar las aguas. En la escuela, la directora Marisol tomó medidas drásticas. Comenzó a presionar a los maestros para que presentaran informes negativos sobre el desempeño de Emilio. Sin embargo, la señora Ortiz, quien había estado reflexionando profundamente sobre la situación, decidió no participar en estas acciones. «No puedo mentir sobre un niño solo para proteger a la escuela. Esto no está bien», le dijo a sus colegas, ganándose miradas de desaprobación, pero también respeto en silencio. Carolina, por su parte, continuaba trabajando incansablemente con el abogado Ramírez. En una de sus reuniones, el abogado le mostró evidencia adicional recopilada de antiguos empleados de la empresa de don Jorge, quienes confirmaron que las decisiones de despido frecuentemente estaban influenciadas por prejuicios. «Esto fortalecerá nuestro caso, Carolina. No solo es un tema personal, es una práctica sistemática», le aseguró Ramírez. Aunque estaba agotada, Carolina sintió que cada paso la acercaba a la justicia. En casa, Alejandro trataba de aliviar la carga emocional. «Sé que todo esto parece interminable, pero cada día que luchamos, Emilio ve lo que significa nunca rendirse», le dijo una noche mientras cenaban juntos. Carolina sonrió levemente, sintiendo el apoyo constante de su esposo como un ancla en medio de la tormenta. Aunque las dificultades seguían siendo enormes, momentos como ese la llenaban de energía para seguir. Una semana después, la escuela recibió una notificación judicial que ordenaba a la directora Marisol comparecer ante el tribunal para explicar las acciones tomadas contra ella. La noticia corrió rápidamente entre los padres y provocó una oleada de reacciones. Mientras algunos continuaban apoyando a Carolina, otros, liderados por Rosa, intensificaron sus comentarios hostiles. Sin embargo, algo inesperado ocurrió.
Un grupo de padres que hasta entonces había permanecido en silencio comenzó a expresar su apoyo públicamente. Lo que está pasando es injusto y no podemos quedarnos callados, dijo una madre durante una reunión escolar. En paralelo, el proceso contra la empresa de don Jorge también avanzaba. Una filtración de documentos internos reveló prácticas laborales cuestionables, lo que fortaleció el caso de Carolina. Aunque las noticias provocaron incomodidad en la comunidad, también expusieron la magnitud de las injusticias que habían pasado desapercibidas durante años. Esto no es solo por mí, es por todos los que han sido tratados de manera injusta y no tuvieron la oportunidad de defenderse, declaró Carolina en una nueva entrevista. En casa, Emilio seguía demostrando su resiliencia. Aunque los cambios lo habían afectado emocionalmente, las sesiones con la psicóloga y el apoyo constante de sus padres comenzaron a dar frutos. Una tarde, mientras jugaba con sus bloques, le mostró a Carolina una figura que había construido. «Mamá, este soy yo, pero ahora tengo un escudo», dijo con una sonrisa. Carolina sintió un nudo en la garganta al ver cómo su hijo, en su manera única, estaba enfrentando las adversidades junto a ellos. El apoyo de la comunidad también creció. Miguel y su grupo organizaron una marcha pacífica frente a la escuela, exigiendo un cambio real en las políticas de inclusión. Más de 50 personas asistieron, entre padres, vecinos y activistas locales. Carolina, de pie junto a Alejandro y Emilio, sintió una mezcla de orgullo y esperanza al ver tantas caras conocidas unidas por una causa común. Esto es solo el principio. Pero ya no estamos solos, pensó, mientras tomaba la mano de Emilio y miraba hacia el futuro con renovada determinación. El día del juicio laboral llegó acompañado de una mezcla de nervios y esperanza para Carolina. Sentada junto al abogado Ramírez en la sala del tribunal, repasó mentalmente los eventos que la habían llevado hasta allí. Cada reunión, cada comentario hiriente y cada noche de insomnio ahora parecían parte de un propósito mayor. Cuando el juez comenzó a leer el veredicto, Carolina sostuvo su respiración, con Alejandro en la sala para apoyarla. La decisión fue clara. La empresa de don Jorge había actuado de manera discriminatoria al despedir a Carolina. Además de recibir una indemnización simbólica, el fallo incluía una declaración oficial reconociendo la injusticia de su despido. Aunque el dinero no era lo que buscaba, Carolina sintió una oleada de alivio al escuchar que su dignidad había sido restaurada. No se trataba solo de mí. Era importante que ellos reconocieran que no se puede tratar así a nadie, dijo más tarde en una entrevista. En paralelo, la escuela enfrentaba su propia transformación. Tras la notificación judicial, la directora Marisol accedió a reunirse con el grupo de apoyo liderado por Miguel. Durante la reunión, algunos padres compartieron testimonios sobre cómo la falta de inclusión había afectado a sus hijos. Marisol, aunque inicialmente defensiva, esto requiere más que palabras. Es hora de implementar un cambio real, dijo finalmente, aceptando las demandas de capacitaciones y protocolos inclusivos. Mientras tanto, en casa, Emilio parecía más tranquilo y seguro. Una tarde, mientras construía una torre con sus bloques, le dijo a Carolina: «Mamá, creo que mi torre ya no se cae». Carolina se arrodilló junto a él, conmovida por su resiliencia. «Eso es porque aprendiste a hacerla fuerte, como tú», le respondió, acariciando su cabello. Emilio sonrió, y en ese instante, Carolina supo que todos los sacrificios habían valido la pena. Con el fallo del tribunal y las reformas en marcha en la escuela, Carolina sintió que una etapa de su lucha había llegado a su fin. Sin embargo, las repercusiones continuaron desarrollándose en la comunidad. Algunos padres que inicialmente habían apoyado a Rosa comenzaron a cambiar su perspectiva. Durante una reunión en la escuela, una madre se acercó a Carolina con una expresión de arrepentimiento. «Al principio no entendía por qué hacías todo esto, pero ahora veo lo importante que es para todos nuestros hijos». «Gracias por no rendirte», le dijo, tomándole la mano con sinceridad.
la escuela comenzó a implementar los cambios prometidos. Se contrató a un especialista en inclusión para capacitar a los maestros y se crearon espacios de diálogo entre los padres para fomentar una comunidad más empática. Emilio, aunque todavía enfrentaba desafíos, comenzó a sentirse más aceptado. Una tarde, mientras jugaba en el parque, invitó a un compañero a unirse a su juego de bloques. Para Carolina, ese pequeño gesto simbolizaba una victoria mayor que cualquier veredicto judicial. En el trabajo, las cosas también tomaron un giro inesperado. Carolina recibió una oferta de empleo en una ONG dedicada a la inclusión y los derechos de personas con discapacidad. Tu experiencia y tu determinación son justo lo que necesitamos, le dijeron durante la entrevista. Aceptó la propuesta con entusiasmo, viendo en este nuevo camino una forma de ayudar a otras familias. Esa noche, mientras cenaban en familia, Alejandro propuso un brindis improvisado por Carolina, que nos enseñó que nunca debemos quedarnos callados cuando sabemos que algo está mal. Y por Emilio, que nos recuerda todos los días lo que significa ser fuertes, dijo, alzando su vaso. Emilio levantó su vaso de jugo con una gran sonrisa, mientras Carolina lo observaba con los ojos brillantes. Aunque el camino había sido largo y difícil, estaban más unidos que nunca y llenos de esperanza por lo que estaba por venir. La historia de Carolina y Emilio no es solo un testimonio de lucha, sino una poderosa lección de humanidad y resiliencia. Tal vez tú también te has enfrentado a desafíos que parecen inalcanzables, o te has sentido aislado en tu lucha. Sin embargo, esta historia nos recuerda que, cuando actuamos desde el amor incondicional y la convicción de hacer lo correcto, podemos transformar incluso las situaciones más difíciles. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para defender aquello que amas? Carolina nos enseña que el cambio comienza cuando decidimos alzar la voz, cuando transformamos el dolor en acción y la adversidad en una oportunidad para crecer. Su valentía no solo creó un entorno más inclusivo para Emilio, sino que inspiró a toda una comunidad a reflexionar y actuar. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué castillos puedes construir en tu vida con amor, empatía y perseverancia? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te sientes identificado con esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar aprendiendo y reflexionando sobre temas tan importantes como este.